Alabado sea Dios, hermanos, bienvenidos. Dios es bueno. Vamos a... Así es. Gloria a Dios, un gozo poderlos tener aquí una vez más, juntos para compartir la palabra y ser edificados a través de ella. Estamos, como todos los martes, estudiando acerca de estas nuevas realidades de las que debemos ser conscientes. Son realidades espirituales que debemos nosotros ah, entender, conocer, para que podamos crecer en el conocimiento de la verdad, para que podamos madurar, fructificar, ser de testimonio en este mundo. Hay verdades importantes, claves, que necesitamos conocer. El desconocimiento de estas verdades nos impiden poder fructificar y tener buenos cimientos. Necesitamos, necesitamos, necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Tenemos que ir a la escritura y mediante el discernimiento espiritual, el entendimiento del espíritu, a encontrar el énfasis escritural. Hay muchas verdades, pero hay verdades enfatizadas, ah, priorizadas, ah, que tienen supremacía. Hay muchas verdades en las escrituras, pero tenemos que encontrar el énfasis que Dios hace en, en esta escritura, en esa escritura. Estamos nosotros procurando entender lo que somos en Cristo Jesús, lo que hemos venido a hacer en Él, tratando de comprender estas verdades, pero a la vez, alrededor de estos principios, de estas verdades, hay una serie de valores que tenemos que conocer. Hoy vamos a hablar de por qué es necesaria la gracia y entender lo que la gracia significa. Hay algunos que por no tener un claro entendimiento de las verdades escriturales, tienen conclusiones equivocadas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene la idea errónea, de que Dios está obligado a salvar al pecador, salvar al ser humano. Esa es una idea errónea, esa es una idea equivocada. Muchas personas, yo he tenido ese pensamiento, una persona que empieza su vida cristiana, no es consciente de determinadas realidades y llega a conclusiones equivocadas. Eh, y una de esas conclusiones equivocadas es esa, pensar de que, eh, de que nosotros o de que Dios está obligado a salvar al pecador. Si la salvación fuera una obligación que Dios tuviera para con nosotros, ya no sería gracia. Quiero que entienda bien esto, ya no sería gracia. Para que sea gracia, nosotros no debemos merecer ser salvados y Dios no tiene que estar en obligación para con nosotros para salvarnos. Si no, no sería gracia. Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros debemos poder comprender, deber entender, es que la salvación es un acto soberano de Dios, es, es Dios soberanamente tomando la decisión de salvarnos, sin obligación alguna, movido por Él mismo, por su amor, porque Él es amor, movido por Él mismo. Es decir, que el objeto salvado, ¿no? En este caso los hombres, no tienen derecho a hacerlo. Si fuera un derecho, entonces no sería gracia. Esto es fundamental.
Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10, nos hacen esta clarificación. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10, nos revelan que esta salvación que Dios otorga al ser humano es sin obligación. Es un acto de gracia que Dios lleva a cabo en nuestro favor. Tengo que clarificar y enfatizar esto, amados. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Si usted no capta este principio clave, esta verdad clave, usted va a tener la sensación de que Dios está en deuda con usted, de que Dios está en deuda con el pecador y que el hombre puede reclamarle a Dios la salvación. Y eso es un error garrafal, eso es un error peligroso. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10, aclaran, revelan este punto que les estoy comunicando. El pasaje de Efesios capítulo 2 versículo al 10 presenta justamente este cuadro de una manera clara y concisa, que la salvación es un acto de gracia divina, es por la gracia de Dios, que no merecíamos ser salvos. Dios no estaba en obligación de salvarnos, pero por el gran amor con que nos amó, por su pura misericordia, nos ha salvado. Entonces, esa discusión que a veces los hombres llevan a cabo, presentando a Dios como injusto, es un error peligroso, porque Dios revela su misericordia, su gracia. Su justicia ha sido revelada en la cruz del Calvario, porque el Señor Dios crucificó a su Hijo para a, pagar el pecado de los hombres y poder otorgar esa gracia, ese favor a todos nosotros por amor. Entonces, ojo con esto. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10, nos presenta un cuadro claro y conciso de la doctrina y la salvación por gracia. A partir de estos textos, vamos a poder extraer una serie de verdades que nos puedan ayudar a fundamentarnos en lo que significa la obra de Dios en favor del hombre. Número uno, número uno, estoy haciendo un paneo sobre Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10. Y lo estoy haciendo con el propósito de que podamos ahí ver con claridad de que el acto salvífico operado en nosotros es la pura gracia, la manifestación de la pura gracia y misericordia de Dios en nuestro favor. No merecíamos, nadie merece la salvación. La salvación no es algo que el hombre merezca, es un acto soberano y gratuito que Dios lleva a cabo en nuestro favor, y por eso nosotros debemos estar totalmente agradecidos para con Dios. Número uno, el pasaje nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto muestra con claridad la condición humana antes de la salvación. Pablo le está hablando a creyentes. Estábamos, estábamos muertos. Le está hablando a creyentes. Entonces, número uno, verdad clave, la condición humana antes de la salvación es una condición de muerte. El ser humano por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados. El hombre es esclavo del pecado y está bajo la ira de Dios, bajo la justa ira de Dios. La ira de Dios siempre es justa, ¿no? La justa ira de Dios. Entonces, esto es clave, hermanos. Todo ser humano eh, está muerto, por naturaleza está muerto en sus delitos y pecados.
es esclavo del pecado. Tomando en cuenta esto, el hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. El hombre no es pecador porque comete pecado, el hombre comete pecado porque es pecador. Su naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza pecadora. Es esclavo del pecado y en consecuencia está bajo la ira de Dios. Esta condición de separación de Dios es universal y no hay excepción. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En Adán, toda su descendencia es pecadora, es una descendencia caída, están bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo justo. Esa es la consecuencia de esa caída. Y no hay excepción. Nadie está exceptuado de esa condición, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Pecadores a los ojos de Dios, caídos a los ojos de Dios. Número dos, esa es la condición. Número dos, eso significa, hermanos, que, número dos, estamos imposibilitados de autosalvarnos. La, las escrituras muestran la imposibilidad de la autosalvación. El ser humano en su estado caído, el ser humano en su estado caído, ojo con eso, es incapaz de salvarse a sí mismo por medio de obras o méritos propios. El ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo por medio de obras o méritos propios. La salvación es un don que excede nuestras capacidades. El hombre no es capaz de poderse redimir a sí mismo. Eso es imposible. O sea, número uno, el hombre está caído. Su condición es de muerte. Está muerto en sus delitos y pecados. Número dos, no puede salvarse. Es imposible. El hombre no tiene la capacidad de autosalvarse, de aplicar una autosalvación. Eso es imposible. Entonces, esto es otra vez importante, clave. O sea, ningún ser humano puede autojustificarse. Todos somos caídos a los ojos de Dios e imposibilitados. Entonces, ¿esto qué significa? Número tres, todo lo que les estoy diciendo está refrendado por Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Les estoy dando las pautas para cuando lean esas escrituras, esos pasajes, ustedes vean por ustedes mismos estas verdades. El hombre está muerto, está imposibilitado de poderse salvar. Es incapaz, no puede hacerlo. No hay quien busque a uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, dice la Biblia. Entonces, no hay. La Biblia dice que todos somos hijos de ira. Nosotros éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de ser salvos. Y esto es fundamental, amado. Tú tienes que darte cuenta de que esta era tu condición y esta es la condición de todo ser humano está bajo con la condenación justa de Dios. Es un hombre perdido sin Dios. Número tres, esto significa, y eso es lo que muestra este pasaje precioso, que la salvación es una iniciativa divina. La salvación es una iniciativa divina. Ningún hombre que no sea tocado por Dios anda buscando la salvación. No hay ningún hombre que esté buscando ser salvo. No, es Dios quien viene a salvar a un hombre que no está buscando ser salvado. ¿Me está escuchando? Dios viene a salvar a un hombre que no está buscando ser salvado. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Todos se corrompieron a una, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios toma una iniciativa, gloria a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios, movido por su inmenso amor,
y misericordia es quien inicia el proceso de la salvación. Su gracia es la fuerza que rescata al pecador de su condición perdida. Gloria a Dios. Eh, Me gusta siempre tomar como ejemplo de esta iniciativa divina lo que le pasó al, al leproso Naamán, el sirio. Este general sirio era un hombre que tenía en su casa a una esclava hebrea como sirvienta. Y es esta mujer la que le habla a Naamán sobre la posibilidad de ser sanado. Y siendo sanado, este hombre recibe su salvación. Pero él no estaba buscando su salvación, él no estaba pensando en la salvación. Él era un hombre perdido, estaba ciego, estaba muerto. Pero Dios usó a esta mujer, a esta joven hebrea, para testificarle acerca de un profeta allá en Israel que podía orar por él y él podía recibir la sanidad. Y él, cuando usted lee la historia de Naamán, usted ve que no solamente recibe la sanidad de su cuerpo, sino que recibe la salvación de Dios. Él llega a creer en el Dios de Elías, ¿no? Entonces, estas verdades, hermanos, son claves, son importantes, ¿no? Entonces, usted tiene que poder entender que estas personas cuando vienen a Dios, incluyéndolo a usted, vienen por una obra soberana de Dios, porque Dios ha obrado en su corazón, porque el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en usted. Existe el llamamiento externo, nosotros predicamos el Evangelio, pero existe un llamamiento interno, el Espíritu Santo trabajando en el corazón del ser humano. Entonces la salvación es una iniciativa divina. Dios, movido por su inmenso amor y misericordia, es quien inicia el proceso de salvación. Su gracia es la fuerza que rescata al pecador de su condición perdida. Número 3. En consecuencia, número 4, la salvación es un regalo de Dios. En consecuencia, la salvación es un regalo de Dios. Es decir, la salvación no es algo que uno gana. La salvación no es algo que uno gana. Es un regalo inmerecido que uno recibe por la fe. Es un don gratuito de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. La salvación no es algo que usted gana, no es algo que usted ha ganado. No, no es que usted estaba buscando a Dios y que usted era sincero, no, nada de eso. Uno puede acercarse a Dios teniendo una idea equivocada al principio y las hemos tenido, pero la Biblia nos renueva, nos hace entender, nos muestra. Jesús le dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros. Lo más probable es que ellos hayan estado pensando, qué inteligente he sido, qué capacitado para poder seguir al Señor. Y el Señor los para en seco. Ustedes no me dijeron, ustedes no me, yo os elegí a ustedes. Aleluya. Yo os elegí a ustedes. Gloria a Dios. Él nos ha elegido. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no es algo que ganamos, sino que es un regalo inmerecido que recibimos por la fe. Es un don gratuito de Dios. Alabado sea el Señor, amén. Es un don gratuito, es un regalo. Número 5, que opera y usa como medio la fe. La fe es el medio de la salvación. La fe es un instrumento por el cual recibimos la salvación. Pero la fe no de nosotros, la que viene de Dios, sino que viene de Dios, dice, pues por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Aleluya, lo hemos recibido de Dios. Amén. Dios nos ha dado la fe. Nosotros hemos creído, pero Dios nos dio el poder, la facultad para hacerlo. Nosotros creímos y nos arrepentimos. Fuimos nosotros los que creímos, pero la fe nos fue dada por Dios para que podamos hacerlo. La fe es el instrumento por el cual recibimos la salvación. Sin embargo, la fe misma es un don de Dios y no es un esfuerzo humano. O sea, no es una fe que nosotros fabricamos y operamos, no, 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 es Dios quien nos da la fe. La fe, dice la Biblia que Dios nos ha dado la medida de la fe. Dios nos ha dado la medida de la fe. Amén. Entonces, un don de Dios. Usted puede darse cuenta por estas cosas que estamos diciendo de que todo procede de Dios, de que es Dios el que lleva a cabo una obra poderosa y sobrenatural en favor nuestro, por lo que nosotros debemos estar agradecidos. Por supuesto que nosotros respondemos a todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Entonces, quiere decir, hermanos,
que como la fe es un medio salvífico que Dios opera en nosotros, como número 6, como punto número 6, quiere decir que la salvación es exclusivo de la gracia, la exclusividad de la gracia, la salvación es enteramente por gracia. No es un poquito de gracia y un poquito de obra del hombre, no es mitad mitad, ¿no? En la salvación no tenemos parte, la recibimos de Dios, nosotros respondemos, somos salvados, somos salvados. Quizás podamos ilustrarlo cuando una persona se está ahogando, y viene un salvavidas, y el salvavidas lo coge y le dice, suéltate, ¿no? Deja de luchar y déjate llevar, ¿no? La salvación es una obra que Dios hace plenamente, donde nosotros no luchamos, no hacemos nada más que responder a la obra que Dios lleva a cabo en favor nuestro. Es decir, la salvación es enteramente por gracia, es decir, por la bondad inmerecida de Dios. Ese énfasis nunca va a ser tanto ni demasiado, hermanos. Tenemos que enfatizar que es la bondad inmerecida de Dios, que las obras humanas no tienen ningún papel en la obtención de la salvación. Y el propósito número 7 es ser salvados. La salvación tiene como propósito glorificar a Dios, que Dios sea glorificado en nuestra salvación. La salvación tiene como propósito la glorificación de Dios y la transformación del creyente para que pueda vivir una vida que agrada a Dios. Es decir, somos capacitados por Dios para agradarle. Dios derrama su amor en nosotros para amarle. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos a la obra que Dios lleva a cabo en nosotros, que Dios lleva a cabo en nosotros. Hace unos días estuve visitando un centro de rehabilitación donde habían varias personas con diferentes problemas de conducta y atados a diferentes vicios. Cuando llegamos con un amado hermano que me invitó, compartimos con esas personas y me dijeron que a veces los visitaban los de Movimiento Misionero Mundial, los visitaban otros grupos, y yo estaba frente a ellos y me di cuenta de que tenía que mostrarles, la mayoría, casi todos, se identificaron con la fe y dijeron que habían creído en Cristo Jesús. Entonces yo fui a decirles que habían estado muertos en sus delitos y pecados, que ahora estaban vivos para con Dios, que el Espíritu de Dios moraba en ellos, que ahora eran depósito del Espíritu Santo, se habían convertido en templo del Espíritu de Dios y por el poder de Dios podían vivir vidas transformadas, que ellos no necesitaban apelar a sus propias fuerzas, a sus propios recursos, sino confiar en Dios y esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús y declararse libres en la fe viva que tienen en Cristo de toda atadura que el diablo haya querido poner sobre ellos. Inclusive Dios los ha liberado, les dije, de ustedes mismos. Así que levántense y confíen en Dios y caminen entendiendo quiénes son en Cristo Jesús. Porque hay muchos creyentes que no saben lo que son y no saben lo que Dios ha hecho en ellos. Y están pensando en cómo son, es que yo soy así, es que tengo esta debilidad, es que siempre he fallado en esto. No, olvídate, tú tienes que entender que ahora has sido potenciado. Dios ha depositado en ti su gracia y tú puedes ahora, por el poder de Dios, por el poder de esa gracia, vivir una vida diferente, una vida contra todas esas tendencias naturales que te dominaban, incluyendo tu propio carácter o tus propias debilidades o flaquezas. Tú ahora, por la potencia de Dios, puedes pararte firme y caminar de una manera diferente a como antes lo hacías. ¿Por qué? Porque hay un poder que te sostiene, una gracia que te sustenta. Es el poder de Dios que amora y habita en ti. Esto es algo que tenemos que comprender para despojarnos, para separarnos de todo aquello que el mundo quiere poner sobre nosotros cargas e ideas equivocadas. Dios es glorificado en nuestra salvación y transforma nuestras vidas para que vivamos vidas distintas, vidas diferentes. No tienes que ser esclavo de tus debilidades, puedes vivir por encima de ellas, por el poder de Dios que mora en nosotros. Perdón, esto es algo que todos nosotros tenemos que poder entender. Dios es glorificado en nuestra salvación
y somos transformados por el poder de Dios que mora en nosotros. Número 8, eso quiere decir que hemos venido a ser una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Tú tienes que saber de que eres una nueva creación, una nueva especie de ser. Eres algo que antes no existía. Gloria a Dios. Claro, externamente no has cambiado, pero internamente ha habido un cambio radical, un cambio poderoso, sobrenatural. Hemos nacido de nuevo, somos una nueva creación. Al ser salvos nosotros los creyentes, experimentamos una nueva vida en Cristo. Experimentamos una nueva vida en Cristo. Tú eres una nueva creación. Tú eres distinto. Tú tienes que aprender a verte diferente. Vamos, tú tienes que ser consciente de que algo sobrenatural ha acontecido en ti, que no eres esclavo de tu propia naturaleza. Ahora el poder de Dios te sostiene y te sustenta. Dios nos suministra de su espíritu para que vivamos vidas victoriosas por encima, no solamente del diablo, no solamente del mundo, sino por encima de nuestras propias debilidades y flaquezas. Amén. Somos creados de nuevo para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado buenas obras para que andemos y nos ha capacitado, potenciado para vivir en esas nuevas obras que Él ha diseñado para nosotros. Bendito sea Dios. Eso significa, hermanos, que al ser transformados, al ser nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. No se puede desnacer. Vamos, no se puede desnacer. No, la Biblia no habla de una persona que nace de nuevo, que cae en pecado y tiene que volver a nacer de nuevo otra vez, y cae en pecado y tiene que volver a nacer de nuevo. No, la Biblia habla de un nuevo nacimiento, uno solo. Aunque podemos fallar y cometer errores, pero tu nacimiento ya ha sido llevado a cabo, tú ya has sido justificado, tienes que aprender a vivir por encima de tus debilidades, apelando al poder de Dios y viviendo por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Entonces tienes que aprender a caminar en la nueva identidad que tú tienes en Cristo Jesús y entender que tienes una seguridad salvífica, porque 9, la seguridad de la salvación es clave. La salvación es segura y es eterna. Y una vez que alguien es salvo, su salvación no puede ser perdida. No, es imposible. Aleluya. Amén. Si una persona practica el pecado, no es de Dios. Si una persona practica el pecado, la Biblia dice que practica el pecado no es de Dios. Un verdadero creyente no va a practicar el pecado, aunque eventualmente puede pecar, pero no va a practicar el pecado y va a buscar reconciliarse, pedir perdón, caminar en comunión con Dios, se va a esforzar, porque hay una gracia, un poder que lo sostiene y lo mueve a hacer esas cosas. Entonces, según estos pasajes que hemos visto, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, Dios es soberano en nuestra salvación. Dios es soberano en nuestra salvación. La salvación es un acto soberano de Dios. Él es quien nos salva y nos capacita para creer. Dice la Biblia que a nosotros nos ha dado no solamente que creamos en el Hijo, sino que padezcamos también por Él. Amén, gloria a Dios. Entonces, este pasaje, hermanos, nos enseña que la salvación es un regalo divino, inmerecido y totalmente gratuito. Es obra exclusiva de Dios y se recibe por la fe en Jesucristo. Esta doctrina, hermanos, esta enseñanza es fundamental porque nos ofrece esperanza y seguridad a todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús. Debemos poder mantenernos firmes. Esta verdad, hermanos, es fundamental para entender la salvación por gracia. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo describe la condición previa de las personas antes del encuentro con Cristo. En ese pasaje, en esos versículos se destaca que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo los deseos de la carne y estábamos por naturaleza bajo la ira de Dios. Esa descripción pone de relieve la condición pecaminosa y perdida de la humanidad, incapaz por sí misma de salvarse. Sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, se revela que hay una intervención de la gracia de Dios. Dice,
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta el énfasis? ¿Se dan cuenta el énfasis bíblico? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. No está hablando de algo futuro, es algo que ya ha sucedido. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué significa que estamos sentados? Significa que estamos en reposo, en descanso, descansamos nuestras viejas obras, estamos, gloria a Dios, descansando en la salvación que Dios ha llevado a cabo en favor nuestro. Y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Alabado sea Dios. Aquí se está enfatizando, hermanos, que la salvación es un acto soberano de Dios, motivado por su amor y misericordia, no por méritos humanos. Es un regalo que proviene exclusivamente de la gracia de Dios. El versículo 8 subraya, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, la salvación no se alcanza a través de obras humanas, sino que es un regalo de Dios recibido por medio de la fe. Bendito sea Dios. Incluso, hermanos, incluso la fe misma es un don de Dios. No es algo que podamos generar por nuestras propias fuerzas, es la obra de Dios en nosotros. El versículo 9 aclara, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo con ese versículo, Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Esto significa que la salvación no es el resultado de nuestras acciones o esfuerzos, evitando así que alguien pueda jactarse de haber ganado su salvación por sus propios méritos. Y finalmente, el versículo 10 señala, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea Dios. Dios preparó de antemano. Aunque las obras no son la base de nuestra salvación, una vez que somos salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, estamos destinados a llevar a cabo buenas obras. O sea que hemos sido regenerados, salvados, no para vivir la vida vieja, para vivir una vida nueva, una vida de novedad, una vida basada en obras buenas, obras que Dios ha preparado de antemano. Esas obras son el fruto de nuestra salvación. Gloria a Dios. Son el fruto natural de esa transformación que Dios ha llevado a cabo en favor nuestro. Entonces, Efesios 2, versículo 1 al 10, está enfatizando que la salvación es enteramente obra de Dios. Es por su gracia que somos salvos a través de la fe en Jesucristo y no por nuestras obras. Este pasaje, estos versículos están resaltando la soberanía de Dios en el acto de la redención, mostrando que la iniciativa y el poder para salvar provienen únicamente de Él, ofreciendo así una base sólida para que nuestra confianza y nuestra seguridad esté en la obra completa de Cristo Jesús. Estas verdades, amados, son claves, son fundamentales. Dios ha llevado a cabo una obra transformadora en nosotros. Y por eso es que la Biblia habla también de esa obra justificadora llevada a cabo en nuestro favor. La justificación, hermanos, es un término forense, es una declaración a una posición nueva. Somos declarados inocentes por la gracia de Dios. Justificados, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que poder entender que la salvación no es un derecho humano. Esto de por sí
quita todo orgullo en el hombre, en el corazón del hombre. La salvación no es un derecho humano. La salvación no es algo que se pueda exigir, se pide y se recibe por gracia. Es la obra de Dios en favor nuestro. Entonces, nosotros los hombres tenemos que tener cuidado con arrogarnos el derecho de la salvación divina. No, la obra de salvación es una gracia divina dada a los hombres y Dios tiene esa prerrogativa, Él es soberano, Él tiene derecho a llevar a cabo eso. ¿Por qué? Porque todos los hombres son pecadores, todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados, todos los hombres están bajo la ira de Dios, la paga del pecado es muerte, Cristo murió para redimirnos, para salvarnos. Nuestra respuesta para con Dios es amarlo, es servirle, es alabarle, adorarle, es vivir para Él. Respondemos de esa manera, pero no por eso somos salvos, sino para eso es que somos salvos. Somos salvos para buenas obras, no somos salvos por las buenas obras. Repito eso, somos salvos para buenas obras, no somos salvos por las buenas obras. Nosotros hemos sido llamados a vivir por la fe, descansando en la obra salvífica de nuestro Señor. Debemos caminar agradecidos. Gloria a Dios, adorando y alabando y exaltando el nombre de Dios, porque Él ha hecho posible que seamos lo que somos. El apóstol Pablo lo declaró con fe, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol Pablo habla de no gloriarse en él mismo o en alguna obra, sino solo en la gloria de Dios. Por eso cuando hablamos de Dios salvando al hombre, hablamos de la elección, hablamos de que nosotros hemos sido salvados porque Dios nos ha salvado, porque Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de que nosotros no lo elegimos, sino que Él nos eligió a nosotros. Todos esos conceptos emanados de la palabra de Dios glorifican a Dios. Como dice Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a ti la gloria. No a nosotros la gloria, oh Señor, sino a ti la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Nosotros tenemos que poder descansar en la obra de Dios, en la gracia de Dios. Así que como tarea, en base a todo lo que hemos oído en esta clase, vuelva a leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Rumee esa escritura, medítela, vamos, escarbe en esos versículos y va a encontrar que la salvación es un regalo de Dios, es la pura gracia de Dios, es la pura misericordia de Dios. No teníamos ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Verdades gloriosas, poderosas, y son estas verdades las que nos motivan a servirle, a vivir para Él, entendiendo que Él nos ha transformado, ha hecho de nosotros una nueva especie de ser, ha dinamizado, ha potenciado al creyente, le ha dado una habilidad sobrehumana para vivir por encima de sus debilidades, de su propia naturaleza. Gloria a Dios. ¿Puede Dios cambiar la naturaleza? En el Antiguo Testamento vemos sombras y figuras. ¿Puede Dios cambiar la naturaleza de algo? Sí, puede. La Biblia habla de los leones que a pesar de estar en ayuno, a pesar de haber sido privados de alimento para que con fiereza se devorasen aquellos que eran condenados a ser comidos por leones, no pudieron comer a Daniel, bendito sea Dios, sino que le sirvieron de almohada para que se recostara mientras descansase. Dios cambió la naturaleza de estas bestias, de estos leones, bendito sea Dios. Dios cambia la naturaleza humana. Dios nos da una nueva naturaleza.
Nosotros somos llamados a, por las Escrituras, desarrollar conciencia de la nueva naturaleza. Voy a repetir eso. Nosotros somos llamados a través de las Escrituras de desarrollar conciencia de que tenemos una nueva naturaleza. Somos diferentes. Dios nos ha dado potencia para amar, para bendecir, para servir, para vivir por encima de nuestras debilidades, para poder perdonar lo que es imposible perdonar, para poder amar a nuestros enemigos, para poder bendecir a los que nos maldicen, para poder orar por los que nos persiguen. Eso no es natural, eso no es humano, eso no se puede hacer con la naturaleza vieja. Eso es algo que solo los creyentes han sido potenciados a hacer por el poder de Dios que mora en ellos. El poder de Dios que mora en ellos. Hay un poder que nos potencia, nos habilita para hacer aquello que nos era imposible hacer. Por eso es que la ley fue ineficaz, porque la ley no podía cambiar el corazón, no podía transformar al ser humano. La gracia sí, la gracia nos transforma. La gracia hace que la ley esté en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que la potencia de Dios, que el Espíritu de Dios ahora habite en nosotros, more en nosotros la vida de Dios para vivir vidas diferentes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos para poder entender estas verdades, Señor, y vivir de acuerdo a ellas, Señor. Padre, que realmente podamos glorificar tu nombre en todo momento y en todo tiempo, entendiendo que ahora somos distintos, somos diferentes y hay una potencia y un poder que nos sostiene y nos mueve para vivir por encima de nuestras debilidades y flaquezas. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Si quieren comentar algo o decir algo con toda libertad, pueden participar. Hermana Camila, adelante, bendiciones. Qué maravilloso, pastor. La verdad Amén. que es un manjar, es miel a nuestra boca.